Segunda unidad. Esta unidad se va a llamar medios de control de constitucionalidad. Ya revisamos en la primera parte la importancia que tiene lo que es el derecho procesal constitucional. Ya hablamos de la constitucionalización del orden jurídico. Ahora vamos a hacer referencia a los medios que utiliza la Constitución para mantener su supremacía. Empezamos con este tema analizando lo siguiente. Los medios de control de constitucionalidad son los instrumentos que buscan mantener, que buscan defender el orden creado por la Constitución. Hay un orden que crea la Constitución que si es vulnerado, tiene que ser reparado. Pongamos un ejemplo. La Constitución, en su artículo 22, prohíbe la pena de muerte. El Congreso de la Unión ha establecido una norma que establece la pena de muerte en determinados delitos. ¿Qué problema tenemos aquí, compañeros? Hay una controversia con los tratados internacionales firmados por México. Se están violando los derechos humanos. Con los tratados internacionales y con la propia Constitución que prohíbe la pena de muerte en su artículo 22. El acto que realiza el Congreso de la Unión es un acto contrario a la Constitución. ¿Qué hay que hacer con los actos que sean contrarios a la Constitución, compañeros? ¿Qué hay que hacer? Pues hacer valer la Constitución por encima. Exactamente, y dejar sin efectos todos aquellos actos que vulneren la Constitución. ¿Ok? Si se puede reparar sus efectos, los vamos a reparar y vamos a dejar las cosas como se encontraban antes de la violación. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Algunos medios de control de constitucionalidad que regula nuestra Constitución son los siguientes. Primero, juicio de amparo. Ahí va. Juicio de amparo. Su fundamento lo encontramos en el artículo 103 y 107 de la Constitución. El juicio de amparo procede contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos contemplados en la Constitución, en los tratados internacionales y en las demás normas. Los efectos del juicio de amparo es dejar sin efectos el acto de autoridad, y en la medida que sea posible, restaurar la violación a los derechos humanos y si se puede, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de que se hubiese cometido la violación. Muy bien.
Este medio de control de constitucionalidad lo tiene el gobernado. ¿Ok? Bien. Siguiente medio de control que también se establece aquí en nuestra lámina. Decimos, estimados amigos, el llamado la controversia constitucional. Aquí la tenemos, amigos. Controversia constitucional. Ahí va. La controversia constitucional es un medio de control contemplado en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Solamente lo pueden promover autoridades y se promueve en el caso de invasión de competencias. ¿Ok? Vamos a encontrar que la autoridad competente para resolver esta invasión de competencias entre autoridades es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Licenciado, una molestia. ¿Podría repetir nuevamente el significado, por favor? Ok, va. La controversia constitucional se encuentra contemplada en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Esta controversia solamente puede ser promovida por autoridades y procede en el caso de invasión de competencias, ¿sale? Si hay una invasión de competencias, pues bueno, vamos a promover este medio de control de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Y la Corte resolverá quién es la autoridad competente para realizar determinado acto. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Perfecto. Siguiente medio de control de constitucionalidad. Las llamadas acciones de inconstitucionalidad. Ahí la tenemos, compañeros. Las acciones de inconstitucionalidad son las siguientes. Atentos, por favor. Ahí va. La van a promover, fundamento, artículo 105, fracción 2 de la Constitución. La promueven algunas autoridades. Ahorita les digo quiénes son esas autoridades. Lo van a promover revisando que las normas generales no sean contrarias a la Constitución. ¿Sale? Este medio de control se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Algunas autoridades revisan que las normas emanadas de la Constitución no sean contrarias. Muy bien. Ok. Ahorita detallamos más a fondo qué son las acciones de inconstitucionalidad. Siguiente punto. Facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar la posible violación a los derechos humanos. Esta función le corresponde de oficio a la CNDH. Y la CNDH tiene que dar vista a la autoridad competente para que investigue esa posible violación a derechos humanos
por parte de las autoridades. ¿Ok? Muy bien. Los procesos jurisdiccionales en materia electoral también son parte de los medios de control de constitucionalidad. Su fundamento los tenemos en el artículo 99 de la Constitución. ¿Ok? Recuerden que tenemos nosotros una justicia electoral federal y a su vez tenemos una justicia electoral local. La federal califica elecciones de presidente de la República, diputados federales, senadores, y en revisión se califican las elecciones de los estados en revisión constitucional. Y las local, elección de ¿ok? En la justicia electoral federal tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tenemos al Instituto Nacional Electoral. En el local tenemos tribunales electorales locales y tenemos a los institutos electorales de los estados. Muy bien. Ok. Más o menos así funciona la justicia electoral. Bien. Ok. Y tenemos como otro medio de control de constitucionalidad el denominado juicio político. Les platico muy rápido, compañeros. Algunos servidores públicos, por la investidura de su encargo, gozan de un fuero. ¿Ok? Muy bien, compañeros. A ver, ese fuero les da cierta inmunidad en ejercicio de funciones. No es un fuero para violar la ley. Les da cierta inmunidad en ejercicio de funciones. Si un servidor público, gobernador, ministros, secretarios de Estado, diputados federales, senadores locales, directores de algún organismo constitucional autónomo, etcétera, etcétera, tienen que responder frente a autoridades dentro del ejercicio de sus funciones. Antes de que respondan ante las autoridades, tenemos que retirarles el fuero. En este supuesto existen violaciones a la Constitución. Si el Congreso estima que es procedente quitar el fuero, entonces se inicia un tema llamado juicio político. Y en esta determinación se va a resolver si hay lugar o no a quitar el fuero al servidor público. ¿Ok? Muy bien. En el caso de que se estime, en el caso de que el servidor público cometa un delito,
vamos a iniciar un tema llamado de procedencia para ponerlo a disposición de las autoridades al servidor público por la comisión de un delito. Estos se encuentran contemplados en el artículo 110, el juicio político, y el artículo 111, la declaración de procedencia. ¿Ok? Muy bien. Algunos antes. Artículo 111, ¿verdad? La declaración de procedencia, sí. Ajá. Sí. Muy bien. Los medios de control de constitucionalidad. Atentos con este punto, por favor. Ok, ahí va. Rápidamente, compañeros. Los diferentes tipos de medios de control de constitucionalidad que vamos a destacar son los siguientes. El del órgano político se le va a encomendar a un órgano que no es jurisdiccional la defensa de la Constitución. Se le puede encargar presidente de la República, se le puede encargar al Congreso, se le puede encargar a órganos constitucionales autónomos como la CNDH, la protección de los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Como por ejemplo, un ejemplo. No lo entendí muy bien a esa parte. A ver, no se le encarga a los jueces no. Se le encarga a órganos administrativos, a órganos legislativos, a órganos autónomos, la defensa de la Constitución. Muy bien. Por ejemplo, cuando la CNDH investiga la violación de derechos humanos, está funcionando como un medio de control de constitucionalidad por órgano político. Cuando el Senado, cuando el Congreso participan en el tema de juicio político y declaración de procedencia, están actuando dentro del marco de medio de control de constitucionalidad por órgano político. ¿Se entiende, compañeros? Cuando el presidente de la República rechaza una ley porque considera que no fueron tomados algunos puntos que contempla la Constitución y la regresa al Congreso con sus observaciones, hasta cierto punto está ejerciendo un medio de control de constitucionalidad de naturaleza política. ¿Vamos bien? Ok. No son los jueces. En los medios jurisdiccionales, ¿a quién le encomendamos la defensa de la Constitución? A los jueces. ¿Ok? Los jueces son los encargados de conocer estos medios de control de constitucionalidad. Y vamos a mencionar dos tipos de controles jurisdiccionales: concentrado y difuso. Concentrado, unos cuantos. Difuso, todos. ¿Qué significa uno y qué significa otro? Bien, vámonos al artículo 103 de la Constitución y nos dice lo siguiente. Artículo 103. Dice: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, y menciona los casos. ¿Quiénes son? ¿Todos o algunos, compañeros? ¿Todos? Todos. ¿Son todos seguros? Cuando hablo de No, algunos. Algunos. Es un control concentrado. Concentrado. Ok, regresamos. Vámonos al artículo 104. Y dice: los tribunales de la Federación conocerán, pum, y vienen los
procesos en los cuales intervienen. ¿Hablamos de todos o de unos cuantos? Todos. Por órgano político. Todos. No, seguimos con concentrado. ¿Por qué? Ok. Porque Entonces sigo serían hablando algunos. solamente de los tribunales de la Federación. Federación. Ujú. No estoy Ok. hablando de todos, ¿eh? Hablo de los... No es de unos. Sí, exactamente. Ujú. Muy bien. Vámonos al artículo 1 de la Constitución. Y dice, ahí va. Dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Ahora sí, ¿a quién Son hago todos. referencia? Todos. 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 Control difuso. Difuso. Si la defensa de la Constitución en estos medios se le encomienda a todas las autoridades, ¿qué tipo de control hablamos? Difuso. Difuso. Y si se lo encomendamos Difuso. a algunas, Concentrado. 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 Ok. El amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad son un ejemplo de control concentrado. ¿Sale? Porque no a cualquier autoridad le presentamos un amparo, ¿verdad? No cualquier autoridad conoce de una controversia constitucional. No cualquier autoridad conoce de una acción de inconstitucionalidad. Solamente son algunas autoridades facultadas que resuelven este caso. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Abstracto y concreto. En pocas palabras, compañeros, el concreto requiere de una violación a un derecho humano, a un derecho fundamental. La requiere. Muy bien. Si no hay violación, no existe acto que vaya a ser combatido. No existe. Y el abstracto, ¿qué creen, compañeros? No lo requiere. De forma preventiva, vigila, de forma preventiva, previene que no se viole a la Constitución. Vamos bien. Ok. ¿Qué necesita Ariadna para que proceda su amparo contra una autoridad que vulnera el artículo 16 cuando la autoridad le causa un acto de molestia en su domicilio y no funda y motiva? ¿Qué requiere Ariadna? Un acto concreto. Un acto violatorio que viole ese derecho. Podría decir Ariadna a la autoridad, oye, es que presenté mi amparo porque pensé que la autoridad iba a llegar a mi domicilio y me iba a causar un acto de molestia. Eso no puede ser, ¿verdad? No. O que diga Gustavo Ortega, yo pensé que me iban a detener y por eso tramité mi amparo. No, tiene que ser un acto material, un acto que lesione los derechos humanos del gobernado. En el control abstracto es preventivo. Algunas autoridades, van a hacer lo siguiente en control abstracto. Van a decir, a ver, autoridad, te pido Suprema Corte de Justicia de la Nación, revises que la norma llamada Código Civil, ¿ok?, el cual reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, este Código Civil viola el artículo 4 de la Constitución porque no se cumple con el principio constitucional de que se considera una familia. Aquí, ¿qué está haciendo la autoridad que presenta la acción de inconstitucionalidad? Lo que hace es... No existe la reproducción. Todavía no existe el punto. Lo que quiere es revísalo. Revísalo si ese acta, si esa norma no es contraria a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros?
Sí. Cuando el Congreso cree la norma de uso lúdico del cannabis, probablemente la CNDH o alguna autoridad va a presentar acción de inconstitucionalidad y le van a pedir a la Corte, oye, Corte, revisa que esa norma que aprueba el consumo de cannabis no sea contraria a la Constitución. Ese es un control abstracto. El control concreto, entonces, en pocas palabras, podríamos decir que ahogado el niño, a tapar el pozo. Ya estuvo la violación, ahora vemos cómo la vamos a reparar. Y el control abstracto es preventivo. Muy bien. Ok. Seguimos, compañeros. ¿Cómo se clasifican los medios de control de constitucionalidad? Los vamos a clasificar así, atentos. Por órgano político, bueno, ya los vimos, por la naturaleza del órgano encargado, político y jurisdiccional, conforme a los órganos que lo ejercen, concentrado y difuso, de conformidad con la orientación de la interpretación constitucional, abstracto y concreto. A grosso modo, revisamos el órgano político. Vamos a empezar por ese. Atentos, por favor. Decimos, primer rubro. Se le encomienda la protección a los poderes del Estado. ¿Sale? O se le da a un órgano distinto. Aquí más que 3 compañeros, les diría a ejecutivo y legislativo, porque el judicial entra dentro de otra categoría. ¿Se entiende, compañeros? A estos poderes ejecutivo y legislativo, o a un órgano especial como la CNDH, le pido que vigile que no se vulneren los derechos humanos del gobernado. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. ¿Quién presenta, compañeros, a la cuestión de inconstitucionalidad? No es el gobernado. ¿Es un órgano del Estado o es un conjunto de funcionarios? El gobernado no. Es la propia autoridad que va a estar al pendiente de ese control. Por ejemplo, en el caso de juicio político contra un servidor público, ¿quién lo promueve? Posiblemente intervengan los medios de comunicación o la gente esté descontenta, pero La institución. ¿quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién La es? institución, ¿no? Que está denunciando al servidor público. Exactamente, en este caso una facción de grupo parlamentario del partido opuesto normalmente va a ser. Siempre va a ser normalmente partido opuesto. Difícilmente su propio partido le va a poner el dedo en la llaga, ¿eh? Normalmente va a ser el partido de oposición. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí. Ok. Realmente, ante un órgano político, se realiza un procedimiento de naturaleza tipo contenciosa, como el tema del juicio político, ¿sale? Se hace, pues, un tipo de jurado en la cual un grupo de diputados y de senadores van a resolver la controversia que se está planteando y van a determinar si hay lugar o no a quitar al fuero constitucional a ese servidor público. Si se emite la declaratoria de inconstitucionalidad en el tema de medio de control de constitucionalidad político, los efectos son para todos. Erga omnes. ¿A qué me refiero con esto? Ahí le va. ¿Qué pasa si la CNDH dice que hay una violación de derechos humanos y efectivamente se acredita? ¿A quién beneficia que ya no se siga cometiendo esa violación de derechos humanos? A toda la sociedad. A toda la sociedad, exactamente. Todos vamos a vernos beneficiados de la actuación de la CNDH. Si retiramos a un servidor público que robó al erario, ¿quién resulta beneficiado? Todos. El Estado. Porque ese servidor público, pues nos defraudó, ¿verdad? Porque ese servidor público, pues robó dinero del pueblo y como consecuencia debe de responder por sus actos, ¿no? ¿Se entiende, compañeros? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, el órgano político, pues es importante que lo entienda, pero vamos a enfocarnos más en el jurisdiccional. ¿A quién se le encomienda la defensa de la Constitución, compañeros?
a un órgano judicial. ¿Sale? Este va a estudiar y va a determinar si efectivamente existe la violación a la Constitución. Muy bien. ¿Quién se encuentra legitimado para iniciar este procedimiento? Aquí lo marcamos. ¿Quién? El gobernado, el particular, la persona que considera que el acto le causa una afectación a sus derechos humanos. En el político no podíamos nosotros, ¿verdad? En este jurisdiccional sí ya podemos. Muy bien. Ok. Ante un órgano jurisdiccional llevamos un procedimiento en la cual se va a resolver si el acto es constitucional o inconstitucional. La resolución que se dicta no es erga omnes, es efectos relativos. ¿A quién beneficia o a quién perjudica la sentencia que se dicte, compañeros? ¿A quién lo promovió? A quien lo promovió, nada más, a las personas que intervinieron. Pongamos un ejemplo para un tipo de medio de control jurisdiccional. Ahí le va. Sería. Se acaba de promover un impuesto. Ahí voy, ¿eh? Un impuesto. Este impuesto es general para todos los contribuyentes, ¿eh? Todos le tenemos que entrar. Pero resulta que este impuesto va a causar un impacto en la economía de 30 millones de mexicanos, pues que presentan y que tendrían que pagar ese impuesto. Muy bien. Ok, resulta que Juan Pérez presenta un juicio de amparo contra ese impuesto, declarando que es inconstitucional, que no se cumple con los principios del artículo 31, fracción cuarta, porque no es equitativo. ¿Y qué creen que le dice el Poder Judicial? Efectivamente, Juan, ese impuesto es violatorio de derechos humanos. ¿A quién protege esa declaración que emitió el órgano jurisdiccional? A Juan. Nada más, ¿verdad? Los 2.999.999, perdón, los 29.999.999 se van a quedar igual. ¿Se entiende? Los efectos son relativos solamente para la parte que lo promueve. Bien. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? La vacuna, ¿no, profe? Sí, es lo de relacionado a lo de las vacunas COVID de los niños menores. Entonces es más o menos es un ejemplo, ¿no? Claro. Exactamente. Los efectos generales que tendría en todo caso, pues quien promueva este medio de control de constitucionalidad. Perfecto. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Ok. Compañeros, mencionamos, en el jurisdiccional hay dos temas importantes: el control difuso y el control concentrado. El control difuso, ¿quién lo tiene, compañeros? Todos. Recuerden. Todos. Todos. Ajá. ¿Y el control concentrado? Algunos grupos. Algunos. Solo unos. ¿Sale? Algunos, unos, ¿sale? Muy bien. Su origen del difuso también se le conoce como el sistema americano. 1803. Caso Marbury versus Madison. Muy bien. Compañeros, en esta sentencia se resuelve una cuestión muy importante. Voy a remitirme a esta parte de la presentación y ahorita me regreso. Sentencia Marbury versus Madison. ¿Qué resolvió John Marshall, juez supremo de la Corte de Estados Unidos? Menciona primero esto. La Constitución es una norma suprema. Y si es suprema, está aquí, en la cúspide. Un acto legislativo que sea contrario ¿a qué? A la Constitución. No es una ley. No es una ley. Debe dejarse sin efectos. Es deber del tribunal. Cuando hablamos del tribunal,
Aquí la Corte dice cualquiera. Es obligación de cualquier tribunal decidir cuando la norma es contraria a la Constitución. ¿Ok? Cualquiera. Y continuamos. Cuando la ley es contraria a la Constitución, cualquier tribunal debe de inaplicarla. ¿Ok? Esta sentencia es vinculante y sus efectos son relativos. Vean lo que hizo el juez. Vean la importancia que tiene esta sentencia. ¿Cuál fue el punto, compañeros? Que la Corte dice, cualquier tribunal debe de verificar que la Constitución sea la norma suprema. Cualquier tribunal debe declarar inválido todo acto contrario a ella. Cualquier tribunal debe de declarar la invalidez de una norma contraria a la Constitución. Eso dice el caso Marbury versus Madison en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad. En ese sentido, el control difuso, como todos los jueces lo tienen, ¿en qué confían, compañeros? Si todo juez puede verificar el control de la Constitución, ¿qué es un juez? ¿Qué se estima que debe ser? El que dice la ley. Que es confiable, que es honorable, que se ampara en la ley, que es una persona estudiosa, que es una persona que no va a abusar de su poder, entre comillas, ¿verdad? Confiamos en la honorabilidad del juez. La tarea de defender la Constitución es una tarea que le corresponde a todos, no importando qué tipo de juez sea. Todos deben de verificar que la Constitución se proteja. ¿Dónde se encuentra ese principio? La Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias velarán el respeto, la protección, la salvaguarda, la garantía de los derechos humanos. ¿Se entiende? Todas las autoridades. ¿De qué tipo de control habla aquí en este párrafo de la Constitución? ¿Qué tipo de control? ¿Difuso o concentrado? Difuso. 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 Todos. ¿Eh? Todos. ¿Y el concentrado, compañeros? Dice, su origen es en una obra de Kelsen. Anoten esa obra para que si quieren consulten la obra, vienen ya también en español. Es un pequeño ensayo, es un pequeño estudio que dice lo siguiente, compañeros. Atentos, por favor. La obra se llama la garantía jurisdiccional de la Constitución. Hay Kelsen dice lo siguiente, a ver, señores, no cualquier juez puede hacer valer la Constitución, ¿eh? No cualquier juez. ¿Qué te pasa si es una tarea especializada? Tienes que encargárselo a un juez especialista, a un juez chipocludo en la materia, a un juez que se encargue de temas de constitucionalidad. Y entonces se reserva a algunos. Hay un debate interesante, compañeros, entre dos estudiosos del derecho constitucional en Alemania. La pregunta que hace Kelsen y que le responde a uno de sus rivales, Carl Schmitt, en el control concentrado. La pregunta es la siguiente. Estos se preguntaron en la Universidad de Múnich. ¿Quién tiene que ser el garante del orden constitucional? Carl Schmitt, que era allegado al Partido Nacional Socialista Alemán, decía que él Kaiser alemán. Él debería ser
el garante de la Constitución, porque tiene el respaldo popular, porque tiene el servicio de las Fuerzas Armadas, porque sus actos pues se encuentran dentro del parámetro de constitucionalidad y por lo tanto él garantiza el orden constitucional. ¿Quién era el Kaiser, señores? ¿Quién era? ¿No era Hitler? El presidente. Adolfo O Hitler. Hitler. Decía Carl Schmitt, un afamado constitucionalista, que el garante de la Constitución tendría que ser Hitler. Y Hans Kelsen decía, no, el garante de la Constitución debe ser un órgano especializado en constitucionalidad. Ese órgano es el Tribunal Constitucional, dejando secuela en el primer Tribunal Constitucional que se encontraba en Checoslovaquia. Muy bien, compañeros, ese fue el primer Tribunal Constitucional. Muy bien. Ok. Bueno, antecedentes que vale la pena mencionar, compañeros. ¿Y cuál de las dos posiciones triunfó al final? La de Hans Kelsen. Bueno, al principio, la que estaba triunfando era la de Carl Schmitt. El partido nazi se instaló en el poder, tomó mucho poder, influenció otras naciones, conquistó muchos países de Europa, y bueno, parecía que ese era el rumbo que seguía Europa. Pero bueno, al final, la postura de Kelsen fue la que estuvo por delante. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son las características del control de constitucionalidad difuso? ¿Y cuáles son las características del control de constitucionalidad concentrado? Esas son las preguntas que vamos a resolver a continuación. Ahí va. Esta ya la vimos. Me brinco esta laminita. Lleva. Primero, control difuso. ¿Ante quién le podemos plantear la cuestión de constitucionalidad, compañeros? ¿Ante quién? Ante cualquier Todos. juez. Pues, ajá. Es decir, yo a un juez civil que está conociendo de un asunto, de una pensión alimenticia, ¿le podría plantear una cuestión de constitucionalidad? Sí. No. Sí, hasta ese juez yo se la puedo plantear, ¿eh? Control difuso. Le digo, oye juez, ¿qué crees? El contenido del Código Civil de la Ciudad de México es violatorio a mis derechos humanos porque prácticamente me está prejuzgando que por ser hombre yo tengo la obligación de proporcionar pensión alimenticia cuando pues a lo mejor también podría ser equitativo y también ponerle la carga de la prueba a la contraparte. ¿Sale? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, se le puede plantear una cuestión de constitucionalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sí. Esta cuestión se plantea vía incidental, no es mi vía principal. Mi vía principal es la demanda que estoy iniciando. En este caso, la vía principal sería el juicio de alimentos. Mi vía incidental es la norma que me aplicas, juez, es contraria a la Constitución. ¿Se entiende? La cuestión no es la principal a que le planteamos al juez. Siguiente. Los efectos del control difuso son ¿qué? ¿A qué se constriñen, compañeros? Al caso concreto. Nada más las partes que estuvieron involucradas, nada más ellos, ¿eh? Así tengamos a 20 millones más que tienen la misma situación. Lo siento, compañeros, solamente sobre los que lo solicitaron. Se rige sobre el principio de stare decisis porque las resoluciones que provengan de tribunales superiores, al final de cuentas, son las que van a encontrarse y se van a aplicar. Karen, te escuchamos, por favor. ¿Tienes una pregunta? Sí, profesor, buenas tardes. Hola. Una pregunta sobre los efectos que dice que solamente son para las personas que hacen el recurso, bueno, o la demanda. Por ejemplo, cuando viene siendo un tercero interesado, o sea, también se afecta a esa persona en un amparo, por así decirlo. Ah,
vamos a ver un poco más adelante, mi estimada Karen, que el tercero interesado, que un tercero que a lo mejor no es parte de la controversia principal, puede promover el juicio de amparo para defender sus derechos. Es decir, el tercero también lo puede hacer, Ok, por supuesto. gracias. ¿Vale? Muy bien. Benito, te escuchamos, por favor. Disculpe, maestro. El principio es stare decisis. ¿Qué dijo que era? Disculpe. Ok, a ver. Si un tribunal supremo ya se pronunció sobre un caso en particular, lo que hacen los inferiores es ceñirse a ese caso. ¿Me entiende? Por ejemplo, si la Corte ya se pronunció sobre un asunto de constitucionalidad de el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿qué tienen que hacer los jueces inferiores en relación a este tema? Pues acatar el fallo. Acatar el fallo. Ya lo dijo la Corte. La Corte dijo que es constitucional, pues entonces tengo que celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo y no me puedo poner porque es una determinación que ya ha resuelto la Corte. ¿Se entiende, sí, compañeros? Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. Al final hay un asunto importante. No quiero complicarlo, compañeros, pero decimos, la Corte Suprema se pronuncia en última instancia, emitiendo jurisprudencia obligatoria, como en el caso que comentamos de Benito. ¿Ok? A ver, ¿cómo está esto? Vean, no quiero complicarlos, compañeros, pero pongan mucha atención en esto. Aquí va. Primer caso, la vía, vamos a promover un juicio en materia familiar sobre reconocimiento de paternidad. ¿Vale? Esa es mi vía principal. Reconocimiento de paternidad. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. En este reconocimiento de paternidad, pues quiero obtener ciertos derechos y les señalo al juez de lo familiar que el Código Civil vulnera mis derechos y que las disposiciones del Código Civil en relación al reconocimiento de paternidad son inconstitucionales. Eso le estoy reclamando al juez, pero mi vía principal, lo principal que estoy reclamando es que me reconozcan la paternidad. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Cuando el juez de lo familiar dicta sentencia, tendrá que resolver no solamente la cuestión de paternidad, sino también esta cuestión de inconstitucionalidad que se le planteó. ¿Ok? Muy bien. ¿Pero qué creen? Este juez no es la última instancia. Cuando presentemos apelación contra la sentencia de este juez, su superior, la sala, volverá a calificar, compañeros, no solamente esta cuestión sobre reconocimiento de paternidad, sino también sobre la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Y qué creen, compañeros? Lo que resuelva esta sala tampoco es definitivo. Llegamos al amparo, amparo directo. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Cuando el tribunal colegiado se pronuncie, ¿qué creen? Va a resolver sobre las violaciones al proceso y también sobre la cuestión de inconstitucionalidad. Pero ¿qué creen, compañeros? Como es una cuestión de constitucionalidad, tampoco nos quedamos aquí. Nos vamos al más alto nivel. ¿A las interamericanas? Bueno, en este caso no es una cuestión de convencionalidad. Seguimos en constitucionalidad. Nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí la Corte, en última instancia, ya no hay más que hacer aquí, se va a pronunciar sobre la constitucionalidad.
¿Qué estamos haciendo, compañeros? Todo esto que hicimos se llama litigio estratégico. No porque un juez de lo familiar ya lo haya dicho, es definitivo. La última autoridad que resuelve de constitucionalidad en México, ¿cómo se llama? La Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, Muy bien, compañeros. disculpe. Ok, no hay más que hacer. La Suprema Corte será la última instancia. Disculpe. Entonces, Solo una pregunta. sí, Por ejemplo, esto para lo de reconocimiento de paternidad. Si el padre no cuenta, no registró al hijo, ¿de qué manera se podría llevar esta situación? una prueba de ADN. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, hay un tema muy importante que quería destacar en este punto, aunque no es la materia. Por ejemplo, se respeta cierta autonomía del menor, cierta madurez del menor. Si el menor, a pesar de que se haya reconocido la paternidad, no quisiera tomar los sentidos de su padre, ¿qué creen? Ese es su derecho, ¿eh? Y pondera por encima del interés de los padres el interés superior del menor. Y si en esa autonomía el pequeño dice, yo no quiero el apellido de ese señor, pues aunque haya habido un reconocimiento, no van a constar sus apellidos. ¿Y hasta qué edad, profesor? Es que esto depende de la madurez, de cada persona y eso lo va a determinar el juez de lo familiar de un estudio que se realice al pequeño, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo se le llama la figura, pero habla de una autonomía que va tomando el pequeño, el menor. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. Benito, ¿no tengas otra pregunta? ¿O era la anterior? Sí, disculpe. Sí. Había dicho que es amparo directo y pasa a la Suprema Corte, ¿no? De Justicia. En el caso de revisión. Es lo que le iba a preguntar, ese se llama recurso de revisión. Sí. Antes, ¿verdad? De llegar a la corte. Antes de llegar a la corte, aquí sería la revisión, pero no se los menciono, compañeros, porque es un panorama general. Ahorita llegamos a esos puntos centrales del amparo. Disculpe, maestro, ¿y el recurso de reclamación existe ahí después de la revisión? No, el recurso de reclamación procede contra actos del presidente del tribunal colegiado, de las salas o de la corte, pero bueno, no los quiero confundir. Mejor, ahorita llegamos a ese punto, ¿vale? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Ok, compañeros. Este es el control difuso. Control concentrado. Ustedes mismos lo van a ver. Jesús, te escucho, por favor. Me quedó una duda nada más, si es un juicio de reconocimiento de paternidad, suena absurdo lo del apellido, ¿no? Por lo regular los jueces lo dan en automático, se da el reconocimiento y en automático se da el apellido en la sentencia. No, sí, estamos totalmente de acuerdo con ello, pero en esa autonomía que tiene el menor, también puede decidirlo, ¿eh? O sea, es un tema que se le va a consultar de acuerdo a su madurez, a su independencia que tenga ya. En ese sentido. Entonces, no sería un juicio de paternidad, sería un juicio de pensión. Es que ese es el objetivo en particular. O sea, si por ejemplo, al final de cuentas, ¿cuál es una de las causas de que se reconozca la paternidad? La pensión. La pensión, exactamente. Pero entonces está mal llamada reconocimiento de paternidad. Si no quiere los apellidos, entonces no quiere un reconocimiento de paternidad. Pues sí, a cierto punto suena un poco ahí absurdo, pero es parte de los derechos del menor. Pero ahí a partir de uno de paternidad también puede salir uno de guardia y custodia, ¿no? Bueno, sería como una línea de la propia paternidad. Por ejemplo, en este caso a lo mejor yo reclamo la paternidad que tengo sobre un menor y al final de cuentas también para garantizar su interés superior, pues también le solicito al juez en un futuro, después de que se me reconozca la paternidad, pues de que se me otorgue la guardia y custodia, porque considero que el menor pues puede tener un mayor desarrollo, puede tener una mayor estabilidad si vive con mi familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso lo resolverá un juez. Pero sí, es derivado, podría ser. Sí, porque uno de los derechos de la niñez es tener un nombre. Entonces, ¿sí? al buscar el juicio de paternidad se está buscando ese nombre.
que se reconozca que es hijo de tal persona, se le da el apellido y en consecuencia ya viene lo de la pensión. Pero entonces no puede iniciar un juicio diciendo, a ver, yo quiero que me reconozca que soy su hijo, pero a su vez no quiero llevar su apellido y lo único que quiero es que me dé dinero. Entonces suena así algo como muy Pero es que acuérdense que también el nombre es un derecho fundamental. Sí. Y por eso en esa decisión el pequeño pues puede, o sea, es que eso depende de muchas situaciones que debe tomar en cuenta el juez. Al final de cuentas también, si es una necedad del pequeño y no es una cuestión tampoco razonable, tampoco el juez lo va a autorizar, porque al final, ¿qué es lo que protege el juez? El interés superior del menor. Los menores. Eso es lo que va a ponderar. Y si dentro de su interés, pues considera que el niño está teniendo una alienación parental, pues evidentemente no va a resolver, porque está de acuerdo que estos puntos pueden ser un tema de alienación parental, ¿no? Sí. Eso puede suceder. O sea, ¿usted cree que el pequeño va a decir quiero o no quiero los apellidos? Al final de cuentas, a lo mejor la otra persona pues le está diciendo y lo está aleccionando, pues qué es lo que requiere, ¿no? Y eso es lo que tiene que analizar pues el juez de lo familiar. Y por eso también el tema de derechos humanos que se encuentra tan involucrado. Hay varios asuntos, compañeros, cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de la libre autodeterminación de la persona, que vamos a encontrarnos cómo la Corte ha resuelto, en temas de libertad de autodeterminación de la persona. Son varios asuntos que la verdad vale mucho la pena comentarlos. Muy bien. Ok, gracias. Ok. Apenas hay un video que tengo ahí en internet, por si lo quieren consultar, compañeros, que hablo sobre algunas sentencias de la Corte, sobre equidad de género y sobre libre autodeterminación de las personas. Así viene, creo que se llama libertad de género y libre autodeterminación de las personas, y son cuestiones que la Corte ha resuelto en los últimos años sobre estos temas. Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros, el control concentrado. Ustedes van a decirme, en primer lugar, ¿a quién se le encomienda la cuestión de constitucionalidad? ¿A algunos o un solo tribunal? A diferencia del difuso que eran, todos. Todos. ¿Vale? Ok. Aquí la cuestión de constitucionalidad es la vía principal. ¿Sale? Es la vía principal, la constitucionalidad. Y en algunos casos es la excepción. Pero ustedes cásense con esta regla. Es la vía principal. Atentos. En algunos casos, los efectos del control concentrado son erga omnes para todos. ¿Qué significa? Si la Corte resuelve un caso, ¿qué sucede con la resolución de los demás jueces? Como comentamos con Benito. ¿Qué sucede? Forma un precedente. ¿Se entiende? ¿Y qué tienen que hacer los demás? Acatar el criterio de la Corte. Si la Corte dijo que el consumo de marihuana con fines lúdicos es constitucional, ¿podría venir un órgano inferior y decir que no? No. Pues no, porque lo dijo el superior. ¿Sale? Lo que sí puede ocurrir es lo siguiente, que un inferior dé un criterio constitucional y el superior le diga, estás equivocado, eso no es así. Eso sí puede ocurrir, compañeros, Pero que el inferior quiera corregir al superior, no. Por eso, si el superior emite la resolución, emite un precedente que es obligatorio para todos. Si el superior crea el precedente, el superior no se rige por ese precedente. El superior puede conformar otro precedente. Si la Corte dice una cosa, ¿qué creen? Puede decir otra cosa. Muchos dicen la Corte chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. ¿Pero qué creen? Es su facultad. Eso lo puede hacer. Mañana podría la Corte decir que el consumo de marihuana con fines lúdicos es contrario a la Constitución. ¿Sí?
Sí. Lo podría decir, ¿eh? Sí. ¿Se entiende? Lo podría decir, compañeros. Entonces, este tribunal emite una resolución que es obligatoria para todos los casos. La Suprema Corte ha dicho y se ha pronunciado, compañeros. No hay más que hacer. En el tema de control de constitucionalidad, ¿qué órgano revisa la Constitución? ¿Qué órgano es el encargado? Ya revisamos algunos sistemas. El Euro... Perdón, compañeros, ¿me dijeron? No. ¿No? Bueno, Claudia me dijo, bueno, ahí va. Ad hoc, europeo. 1, 2, 3 poderes. ¿Quién se encarga de la constitucionalidad? Tribunal Constitucional. Cuarto poder, Tribunal Constitucional. América Latina, Colombia. Ejecutivo, legislativo y judicial. Poder judicial. Aquí tenemos al Tribunal Constitucional dentro del propio poder judicial. ¿Ok? ¿Quién se encarga de la cuestión de constitucionalidad? El Tribunal Constitucional, que pertenece al poder judicial. Caso de México, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Aquí está. Órgano no especializado. Aquí tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encarga de cuestiones de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien, compañeros. Ok. Y el control abstracto y concreto. Recuerden, abstracto, la revisión de normas y que éstas no sean contrarias a la Constitución. Control preventivo. Control concreto. En un caso en particular, requerimos una afectación. Requerimos un menoscabo en el derecho humano. Muy bien. Ok, compañeros. Estos son los medios de control que revisamos. Atentos, por favor, ya para cerrar esta unidad. Revisamos este primer punto. Medios de control de constitucionalidad en su primera vertiente. Órgano político. Decimos, aquí se lo encomendamos a órganos administrativos, a órganos legislativos o a órganos autónomos. Lo recuerdan, ¿verdad? La función de la CNDH para investigar violación de derechos humanos. Un órgano autónomo. La función de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para declarar juicio político y declaración de procedencia. Legislativo. ¿Se entendió el ejemplo, compañeros? Ok. Después, revisamos medios de control por órgano jurisdiccional. ¿A quién se le encomienda la defensa de la Constitución? A los jueces. ¿Ok? En este sentido, compañeros, tenemos dos tipos de control. Concentrado, difuso. Concentrado. Unos. Difuso. Todos. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Ok. Unos cuantos. Tribunal Constitucional. Todos los jueces.
todos los jueces verifican la constitucionalidad. Muy bien. Vimos órgano abstracto y concreto. Abstracto. Compañeros, mencionamos preventivo. Revisamos que las normas no sean contrarias a la Constitución. Y si son contrarias, las dejamos sin efectos. Concreto, reparador. ¿Qué requerimos para que opere, compañeros? ¿Qué requerimos? Un acto específico. Un caso específico. Ok, un acto específico que vulnere, que lesione, que restrinja los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien. Y en ese caso, pues los efectos de el medio de control es reparar la violación a los derechos humanos. Muy bien. ¿Me puede repetir lo de órganos concretos, por favor? Ok, es reparador porque se requiere de un acto en particular, se requiere de una violación para que opere este medio de control de constitucionalidad. ¿Cuál es el objeto? Reparar. ¿Cuál es el objeto? Restaurar. ¿Cuál es el objeto? Dejar sin efectos el acto de autoridad. Si se puede, regreso las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien. Gracias. Sí, muy bien. Perfecto, compañeros. Pues bueno, este es el contenido de nuestra segunda unidad. Muy bien.